se vieron las propiedades coligativas. Yo voy a compartir mi pantalla y me avisan cuando me puedan ver bien. ¿Logran verlo? Sí, sí, se ve. Bien, muchas gracias. Bueno, habían visto ustedes que el solvente, cuando formaba una solución, experimentaba cambios de tipo físico. Ese tipo de cambios, digamos, podría ser, digamos, de interés en la clase nuestra, podría ser de 4 tipos. Un descenso en la presión de vapor, un aumento en la temperatura de ebullición, un descenso en la temperatura de congelación y la presión osmótica. Los 4 fenómenos que habíamos visto. Habíamos visto también el caso de soluto no volátil, no iónico, y luego vimos el caso de soluto no volátil iónico. Y ahora vamos a ver el caso de en que el soluto sea volátil, o sea que contribuya a la presión de vapor de la solución. Y digamos que sea de tipo no iónico. Entonces, vamos a estudiar justamente el equilibrio que se establece entre la fase líquida y la fase de vapor. Entonces, lo que vamos a ver justamente es, vamos a ver si puedo pasar la placa, soluciones de 2 tipos. Soluciones ideales, justamente donde el soluto y el solvente están en estado líquido, y digamos, habíamos visto el concepto de solubilidad, ya digamos, al principio, digamos, de la materia, que era la capacidad de un líquido para disolverse en otro líquido, digamos, básicamente vimos la capacidad de un soluto de disolverse en un líquido. En este caso, el soluto es líquido. Y, digamos, para que la solución sea considerada ideal, se deben cumplir, digamos, 3 requisitos, ¿no? Que cuando se mezclan los líquidos para formar la solución, no haya intercambio de calor con el entorno, o sea, no se absorbe ni se desprende calor. También digamos que el volumen de la solución es igual a la suma de los volúmenes de cada uno de los constituyentes de la solución. O sea, no hay cambios de volumen. Y, digamos, las sustancias líquidas, como sus mezclas cumplen con la ley de Dalton en la fase de vapor, la ley de Raoult en la fase líquida, y la ley de Henry, justamente, que habla justamente de la solubilidad de los gases en los líquidos. Entonces, 3 requisitos que deben cumplir las soluciones ideales. En el caso de soluciones reales, digamos, acá estamos representando con la letra S minúscula las moléculas unidas, los átomos unidos, que forman una molécula del soluto. Y a su vez con S mayúscula, las moléculas del solvente unidas. Y que forman justamente las moléculas del soluto con las del solvente se unan para formar justamente la solución, ¿no? Entonces aquí tenemos un esquematizado, digamos, justamente cómo las moléculas de soluto y solvente se combinan para formar la molécula de solución. Entonces, en el caso de las soluciones reales, justamente la formación de la solución puede estar asociada a un proceso endotérmico, donde hay absorción de calor, o exotérmico, donde hay desprendimiento de calor. Justamente este tema, digamos, de absorción de energía o cesión de energía, lo vamos a ver justo en la clase próxima, que
que vamos a ver todo el tema de termodinámica y termoquímica, ¿no? Entonces, este término endotérmico y exotérmico lo vamos a ver con mayor profundidad. También, digamos, si las interacciones entre las moléculas de solutos solventes, o sea que están a la derecha, ¿no?, son más débiles que las interacciones que había entre las moléculas de soluto-soluto o de solvente-solvente, el proceso de disolución es endotérmico. Así también, digamos, cuando las interacciones entre las moléculas de soluto-solvente son más fuertes que las interacciones entre moléculas de soluto-soluto y de solvente-solvente, el proceso es exotérmico. Entonces, esta es la diferencia que hay entre las soluciones reales y, como vimos anteriormente, las soluciones ideales. Vamos a considerar justamente las soluciones ideales binarias. Vimos dos tipos de soluciones y vamos a estudiar primero las soluciones binarias ideales. Recuerden que el soluto es volátil, entonces se cumple para la fase líquida la ley de Raoult. Y a temperatura constante, la presión de vapor del componente A va a ser igual a la fracción molar del componente A en la solución por la presión de vapor del componente A puro. Así también, digamos, esa es aplicada para uno de los componentes de la solución. Aplicada para el otro componente, la presión de vapor de B va a ser igual a la fracción molar de B en la solución por la presión de vapor de B puro. Acá tenemos un esquema, digamos, que algo habíamos visto ya en la clase práctica del jueves pasado. Tenemos justamente sistemas cerrados donde el número de moléculas permanecen constante y tenemos justamente, en el caso de la izquierda, en el dibujo de la izquierda, el solvente puro, tanto en fase líquida como fase vapor. Entonces se ve una línea de interfase acá y vemos que las moléculas del solvente tienden a pasar al estado vapor y a su vez, estando en estado vapor, tienden a retornar al estado líquido. Cuando el número de moléculas de solvente que pasan del estado líquido al estado vapor por unidad de área, por unidad de tiempo, es igual al número de moléculas de solvente, el solvente puro, ¿no?, que pasa del estado vapor al estado líquido por unidad de área y por unidad de tiempo, son iguales estas velocidades, es cuando se estableció el equilibrio. Entonces, el número de moléculas totales en estado líquido permanece sin cambio. Así también el número de moléculas que permanecen en estado vapor permanecen sin cambio. Pero sin embargo, permanentemente, moléculas que están en estado líquido escapan al estado vapor y a su vez moléculas que están en estado vapor retornan al estado líquido. Es un equilibrio de tipo dinámico. Entonces, por cada molécula que pasa de estado líquido a estado vapor, una molécula pasa de estado vapor a estado líquido. Entonces, se permanecen, digamos, el número de moléculas que están tanto en estado líquido como en estado vapor constantes. En el dibujo de la izquierda también tenemos un sistema cerrado, donde el número de moléculas totales no cambia, y aquí, digamos, en marrón, están representadas las moléculas de soluto. Y como podemos ver, en la línea de superficie, donde antes había moléculas de solvente, ahora aparecen moléculas de soluto, que también tienden a escapar al estado vapor. Entonces, el soluto contribuye a la presión de vapor. Entonces, tenemos justamente, de acuerdo a las expresiones de la ley de Raoult anteriores, la presión de A es la presión parcial de vapor de A y es tanto en la fase líquida como en la fase vapor. La presión sub B es la presión parcial de vapor del componente B. P sub 0A es la presión de vapor del componente A puro y P sub 0B
la presión de vapor del componente B puro, donde XA es la fracción molar de A en fase líquida y XB es la fracción molar de B en fase líquida. Ahora, ¿qué pasa en la fase vapor? Justamente en la fase vapor, recordemos con el tema de los gases, digamos, las expresiones de Dalton para la presión de una mezcla gaseosa, ¿no? La presión total de vapor en el equilibrio con una solución líquida de dos componentes A y B, la presión total era la suma de las presiones parciales. Y a su vez, la presión parcial de cada uno de los componentes, en este caso, está dada, digamos, en fase líquida por la ley de Raoult. Entonces, la presión total va a ser igual a la fracción molar del componente A por la presión de vapor de A puro, más la fracción molar de B por la presión de vapor de B puro. Y también se cumple en la fase vapor la ley de Dalton, justamente que habíamos visto, también cuando vimos gases, que la presión parcial de A va a ser igual a la fracción molar de A. Y acá ponemos con Y porque es en la fase vapor, por la presión total. La presión parcial de B va a ser igual a la fracción molar de B, la fase vapor, por la presión total. Tengan en cuenta que esta presión, digamos, de vapor de A es igual, digamos, a la que proviene de la ecuación de Raoult. Entonces, esa igualdad se cumple justamente en el equilibrio. Bien. Entonces, vamos a ver la regla de las fases de Gibbs. El estudio de los equilibrios heterogéneos fue desarrollado por Willard Gibbs, enunciando la regla que determina la variancia o grado de libertad de un sistema, que es el número de variables independientes que se deben especificar para dejar definido un sistema. O sea, ¿cuántas variables son necesarias especificar para que el sistema quede totalmente definido? Entonces, justamente, la ley de la variancia dice justamente que la variancia es igual al número de componentes menos el número de fases más 2. Hay variables que están prefijadas, que ya las vamos a ver. Están prefijadas ya en el sistema. Entonces, veamos un diagrama de equilibrio líquido-vapor a temperatura constante. Los diagramas de equilibrio líquido-vapor pueden ser a temperatura constante o a presión constante. Eso lo vamos a ver en la placa que sigue a esta placa que estamos viendo ahora. Entonces vamos a ver gráficos de presión versus composición, digamos, en fracción molar a temperatura constante. Entonces, justamente en esta gráfica, graficamos en los ejes de las ordenadas las presiones. Tengo dos ejes de ordenadas y el eje de las abscisas va desde 0 hasta 1, de izquierda a derecha, y de derecha a izquierda también va desde 0 hasta 1, depende de cuál de los componentes estamos analizando, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el eje de las ordenadas de la derecha, yo tengo la presión de vapor de A puro, justo cuando la fracción molar de A vale 1. Y acá, digamos, la fracción molar de A vale 0 porque justamente tengo solo el componente B. Por eso tengo la presión de vapor de B puro. Desde el punto de fracción molar de A igual 0, a medida que la fracción molar de A crece, también crece la presión de vapor de A. Hasta que cuando la fracción molar se hace igual a 1, la presión de vapor de A es igual a la presión de vapor de A puro, porque justamente la fracción molar de A alcanzó el valor de 1, y eso estaba dado por la ley de Raoult. Ahora, el componente B es en sentido inverso.
en cada punto, digamos, del eje de las ordenadas se cumple que la fracción molar de A más la fracción molar de B es igual a 1. Solo que uno va creciendo y el otro va decreciendo. Entonces, el componente B crece de derecha a izquierda. Justamente a la derecha vemos que la fracción molar de B es igual a 0, cuando justamente la fracción molar de A es igual a 1. La fracción molar de B crece de derecha a izquierda hasta que en este punto la fracción molar de B se hace igual a 1. Entonces, tenemos una recta acá que justamente representa la presión, digamos, del componente B, la presión de vapor del componente B, y que va creciendo a medida que su fracción molar va creciendo de acuerdo a la ecuación de Raoult. Hasta que en este extremo, cuando la fracción molar de B es igual a 1, la presión, digamos, de vapor de B es igual a la presión de vapor de B puro. Entonces, justamente las presiones parciales varían linealmente con la presión molar, digamos, X del componente que estamos analizando en fase líquida, ya sea de A o ya sea de B, siguiéndolo, digamos, de acuerdo a la expresión de Raoult, ¿no? Entonces, acá justamente está la expresión de Raoult para el caso del componente A. La presión de vapor de A es igual a la fracción molar de A por la presión de vapor de A puro. Entonces, vemos que a medida que la fracción molar de A crece, va creciendo la presión, digamos, de vapor de A. Y cuando XA toma el valor 1, justamente la presión de vapor de A es igual a la presión de vapor de A puro. Lo mismo sucede para el caso de la presión de vapor del componente B, es lo que acabamos de ver, ¿no? Entonces, justamente cuando la fracción molar de A es igual a 0, estoy en este punto, la presión de vapor de A es 0, y justamente la presión de vapor del sistema está dado solo por la presión de vapor de B, que coincide con la presión de vapor de B puro. Si la fracción molar de A es igual a 1, la presión de vapor de A es igual a la presión de vapor de A puro, estamos acá sobre esta ordenada, y la presión de vapor de B es 0, justamente, vemos que va descendiendo hasta que llega a 0. Bien, ahora veamos el gráfico de la presión versus la fracción molar a temperatura constante para una disolución ideal líquido-líquido. Bien, tenemos la expresión de Raoult para la presión de vapor de A y tenemos la expresión de Raoult para la presión de vapor de B. Justamente en esta gráfica, justamente la presión total va a ser igual a la suma de las presiones de cada uno de los componentes en cualquier valor de fracción molar, ¿no? Entonces, la ecuación de la recta, con ordenada en el origen, acá para X A 0, fracción molar de B 1, la pendiente de la recta justamente es el gráfico de la presión versus la fracción molar. Para la fracción molar de A igual a 1, tengo A puro, o sea, sería acá, en este punto, y la presión de vapor de A es igual a la presión de vapor de A puro. Y cuando la fracción molar de A es 0, tengo B puro, la presión de vapor es justamente la presión de vapor de B puro. La presión total justamente está representada por la línea verde, que es igual a la suma de las presiones de cada uno de los componentes de la mezcla. Si en la expresión, digamos, de presión total la reemplazo por los valores dados por las expresiones de Raoult, obtengo la ecuación, digamos, para la presión total, y si reemplazo justamente la fracción molar de B por 1 menos la fracción molar de A, obtengo la expresión esta, y, digamos, reordenando, digamos, multiplicando la presión de vapor de B puro por 1
y la presión de vapor de B puro por la fracción molar de A, llego a la expresión esta, y luego, sacando factor común la fracción molar de A, digamos, de este término y de este término, obtengo una nueva expresión, y a su vez, la presión total varía linealmente con la fracción molar de los componentes en la fase líquida. Y es justamente lo que estamos viendo en la recta, digamos, que está en color verde acá, ¿no? Que va desde la presión de vapor de B puro hasta la presión de vapor de A puro. La presión parcial de vapor de cada componente en una disolución ideal es menor que la presión de vapor que tiene digamos, cada uno de los componentes en fase líquida. El componente más volátil presenta, o sea, vemos que en esta gráfica estamos dando cuenta de algo, de que la presión de vapor de B puro es menor que la presión de vapor de A puro. Eso nos estamos dando cuenta. Tienen distintas presiones de vapor cuando están puros. Y el componente más volátil presenta mayor presión de vapor a igual temperatura del sistema. O sea, tiene mayor tendencia a escapar. Pensemos en que la presión de vapor nos está indicando cuánta tendencia a escapar, a cambiar de fase líquida a fase vapor tiene uno de los componentes. Y aquel que tenga mayor presión de vapor tiene mayor tendencia a escapar al estado vapor. Tiene también menor temperatura de ebullición a igual presión del sistema. O sea que el componente que tiene mayor tendencia a escapar hierve a menor temperatura. Entonces, eso es algo que podemos ver, digamos, cuando nos mojamos la mano con alcohol o nos mojamos la mano con agua. Siempre que nos mojamos con alcohol, sentimos una sensación de frío, porque justamente el alcohol toma rápidamente el calor de nuestro cuerpo y escapa al estado vapor, ¿no? Entonces, tiene una menor temperatura de ebullición que el agua. En el ejemplo anterior, justamente que estábamos viendo, ya vamos a retornar, a temperatura constante se observa que A tiene mayor presión de vapor que B, por lo tanto A es más volátil. Acá. El componente A justamente tiene mayor presión de vapor que el componente B. Entonces, al tener mayor presión de vapor, o sea, tiene mucho más tendencia a escapar a la misma temperatura, que es justamente constante para ambos. Entonces, el componente A va a hervir a una temperatura menor. Entonces, la presión de vapor de A, como vimos en el gráfico anterior, es mayor que la presión de vapor de B puro, a la misma temperatura. Por lo tanto, la temperatura de ebullición del componente A va a ser menor que la temperatura de ebullición del componente B a igual presión. Esto es un poco lo que está expresado acá con palabras, lo hemos puesto con ecuaciones y expresiones de desigualdad. La composición de la fase líquida y la fase vapor en el equilibrio, justamente, cuando, digamos, se alcanza el equilibrio, digamos, es justamente, nos interesa estudiar el sistema en ese estado. Entonces, la composición de la fase líquida, de acuerdo a la ley de Raoult, la presión de vapor de A es igual a la fracción molar de A por la presión de vapor de A puro. Y de acuerdo, digamos, a la ley de Dalton, estas presiones son iguales. En el caso de la expresión de Dalton, me está tomando la presión total de la mezcla en estado vapor. Entonces, la presión de vapor de A va a ser igual a la presión molar de A por la presión total. Y esta presión de vapor de A es igual a la dada por la ecuación de Raoult. Entonces, yo las puedo igualar y digo que la presión del componente A va a ser igual. En base a la composición de la fase líquida, por la ley de Raoult, va a ser igual a la fracción molar de A por la presión de vapor de A puro.
y dada por la presión de Dalton para la fase gaseosa, va a ser igual a la fracción molar de A por la presión total. Y acá justamente puedo despejar la fracción molar de A y ponerla en función de la ley de Raoult dividida en la presión total. Bien, esto, digamos, algo hemos visto en la clase pasada de problemas, donde vimos uno de los problemas de justamente equilibrio líquido-vapor, ¿no? Bien, veamos el tema de la variancia, ¿no? Si aplicamos la ecuación de Gibbs para la variancia, en este punto, justamente la variancia va a ser igual al número de componentes. En este punto, y en todo el sistema, yo tengo dos componentes. O sea que el componente es 2. Número de fase. Por arriba, justamente de la línea de presión, tengo estado líquido. Y por debajo de la curva, digamos, tengo estado vapor. En la zona intermedia tengo una zona de equilibrio líquido-vapor. Estas líneas que están en verde, en este caso, son de composición, no son de presión, ¿no? Entonces, componente menos número de fase, en este punto 1 más 2. Pero ya tengo fijada la temperatura, porque justamente la temperatura es constante. Entonces, la variancia va a ser 2. De las 3 variables que tengo que definir, ya tengo definida una. Entonces, para conocer la composición, en este punto debo definir 2 variables. Y nos damos cuenta que tengo que fijar la presión y tengo que fijar la composición. La composición en el eje de las abscisas y la presión en el eje de las ordenadas. Ahora nos vamos a este punto. El número de componentes sigue siendo 2, menos el número de fases. Y acá tengo 2 fases, porque justamente tengo una zona de transición acá. Todo lo que está dentro de esta zona es equilibrio justamente líquido-vapor. Estoy en esta zona, comprendida entre estas dos curvas, pintadas en verde. Entonces, componente 2, menos número de fase 2, más 2. Pero, como tengo fijada la temperatura, la variancia va a ser 1. En toda esta zona va a ser 1 hasta llegar a esta otra curva de equilibrio. Y nuevamente, digamos, fuera de esta curva, justamente la variancia vuelve a ser 2. Entonces, entre los límites y lo que está acá dentro comprendido entre las dos líneas de color verde, que son la zona de equilibrio, la variancia es 1. Bien, un diagrama de equilibrio líquido-vapor a una dada temperatura constante de una solución ideal donde A es más volátil que B, porque justamente la presión de vapor de A es mayor que la presión de vapor de B. Diagramas de composición justamente de presión con fracción molar de A en fase líquida y de presión de vapor con la fracción molar en fase vapor a temperatura constante. A una solución ideal, digamos, en equilibrio líquido-líquido, donde la presión de vapor del componente A puro es mayor que la presión de vapor de B puro. Acá de composición del vapor, la temperatura versus fracción molar de A se encuentra por debajo, ya que la fase de vapor es más rica en el componente A, que justamente es la regla de Konovalov. Konovalov dice justamente que la fase vapor siempre es más rica en el componente más volátil, ¿no? Entonces, veamos diagrama de equilibrio líquido-vapor a presión constante.
Lo que vimos hasta ahora era a temperatura constante. Vamos a ver ahora a presión constante. Ujú. Y acá hay algo que es importante. En los gráficos a temperatura constante, la curva de equilibrio, había líquido. Pero en los gráficos de presión constante, lo que está por arriba de la curva de equilibrio es vapor. Y por debajo de la curva de equilibrio, justamente, tengo líquido. Entonces, veamos, si yo parto de una mezcla que tiene una determinada fracción molar en estado líquido y comienzo a calentar, comienzo a ascender hasta que la temperatura va ascendiendo hasta que llega a este punto donde la solución hierve. Y cuando la solución hierve, aparece en equilibrio justamente una fase vapor que tiene una composición, digamos, que sería aproximadamente esta. Y esta sería la composición de la fase vapor. Y si ustedes observan, A, que tenía mayor presión de vapor, tiene menor temperatura de ebullición. Y es lo que estamos viendo acá. ¿Mm? Entonces, el más volátil es justamente el componente A, porque tiene mayor presión de vapor y a su vez tiene menor temperatura de ebullición cuando están puros, ¿no? Entonces, se cumple la regla de Konovalov, que justamente dice que cuando yo, digamos, llevo a ebullición, la fase vapor que se me forme siempre va a ser más rica en el componente más volátil. Y me doy cuenta que la composición de A de partida era 0,5 y en fase vapor ahora tengo un valor mucho mayor, aproximadamente así, a grosso modo, 0,85, digamos, en base a lo que estamos viendo. Entonces, justamente a presión constante, el componente A es más volátil que el componente B, porque la temperatura de ebullición del componente A es menor que la temperatura de ebullición del componente B. La curva de ebullición es la curva formada por infinitos puntos de ebullición, que es la que está aquí abajo, ¿no? Es la curva de acá abajo, la curva de ebullición. O sea, para infinitas mezclas de distintas composiciones, yo cuando comienzo a calentar una mezcla de una determinada composición, su temperatura comienza a subir hasta que entra en ebullición. Cuando entra en ebullición, el vapor que se formó tiene una composición mucho más rica, siempre más rica en A de lo que tenía en fase líquida. La curva de condensación es la curva formada por los infinitos puntos de condensación, que sería la curva justamente que está del lado de arriba, ¿no? Entonces, en este gráfico estamos representando composiciones, no presiones ni temperaturas, ¿no? O sea, estamos viendo composiciones. Bien, para caso de líquido real, digamos, hay desvíos que vamos a ver después. Veamos el diagrama de equilibrio líquido-vapor a presión y temperatura constante con líquidos reales, ¿no? Entonces, tenemos, en el caso de las presiones, en línea de punto, tenemos las presiones, y en línea llena tenemos las composiciones. Entonces, digamos, tenemos esta sería la línea, digamos, de comportamiento ideal, digamos, de la presión, ¿no? Entonces, veamos, yo parto de una determinada composición de la fase líquida, yo voy, digamos, aumentando la presión, justamente fíjense que acá tengo vapor, empiezo a aumentar la presión hasta que justamente llego a este punto y se me forma líquido. El líquido que se me forma, justamente, tiene una composición, digamos, que es IA1.
Si vemos al revés, si partimos, digamos, de un vapor que tiene una composición IA1, cuando yo empiezo a aumentar la presión de vapor, me condensa justamente, y en este punto se me forma una fase líquida que tiene esta composición. Bien, veamos un gráfico a presión constante. Observen que a presión constante yo tengo representadas las temperaturas en ejes de las ordenadas y en la parte superior tengo vapor. Sin embargo, en los gráficos anteriores yo tenía líquido. En la parte de abajo de las curvas de equilibrio, en el caso de presión constante tengo líquido en la parte inferior y en el caso de temperatura constante tengo vapor. En las clases de problemas justamente se han resuelto algunos problemas de este tipo y van a resolver otros, ¿no? La próxima clase vamos a terminar con los problemas de equilibrio líquido-vapor. Bien, también digamos, si yo parto de una mezcla líquida y comienzo a calentar, digamos, comienzo a calentar, en este punto justamente comienza a hervir, aparece el equilibrio líquido-vapor, justamente el vapor que se forma tiene una composición, digamos, más rica en A, porque A crece desde acá hasta acá en fase líquida, y fase vapor de este punto hasta este punto sería la fracción molar. Me doy cuenta que es mayor IA, digamos, que la fracción molar en fase líquida. Entonces, es más rica en el componente más volátil. De hecho, en este gráfico vemos que el componente A, al tener menor temperatura de ebullición, digamos, es más volátil, ¿no? Bien, veamos el proceso de destilación. Justamente, valiéndonos de los gráficos que estamos viendo, yo puedo usar la destilación justamente para separar componentes de una solución basado justamente en la diferencia de la temperatura de ebullición. Este es un proceso muy importante, justamente la destilación, que digamos es un proceso que se usa muchísimo en la industria, acá en nuestra provincia, para obtener alcohol, ¿no? El etanol. Y ese alcohol hoy en día se usa para los cortes de nafta. Entonces, el proceso justamente de separación es de separarlo justamente del agua por un proceso de destilación, ¿no? Entonces, veamos si podemos interpretar en este croquis lo que está sucediendo. Tengo justamente una gráfica, digamos, del proceso que estoy realizando y yo tengo, por ejemplo, una mezcla donde la fracción molar de A, que crece de derecha a izquierda, la fracción molar de A crece en este sentido, y la fracción molar de B crece de izquierda a derecha. Entonces ustedes ven acá de esta escala que está puesta abajo, es para B, porque B vale 0 en este punto, vale 0,5 y en este punto vale 1. Pero A es al revés. A vale 0 en este punto también vale 0,5 y en este punto A vale 1. Entonces partimos de una mezcla líquida que tiene una fracción molar de 0,5 tanto para A como para B. Yo comienzo a calentar y justamente cuando llego a este punto comienza a hervir y es lo que estamos viendo, está hirviendo. Cuando comienza a hervir, el vapor, digamos, que se formó, justamente ingresa en esta zona donde acá hay un sistema que es de refrigeración, circula agua fría por afuera, no tiene contacto con el vapor, digamos, que estoy destilando, ¿no? Lo único que hace es enfriar, nada más que eso. Entonces, el vapor enfría, condensa y cae el líquido ya. Entonces, el vapor justamente que se formó es más rico en el componente más volátil, que justamente es A. El componente más volátil porque tiene menor temperatura de ebullición. Entonces, la composición va a ser mucho más alta y vemos que aproximadamente
digamos, a grosso modo, no está hecho a escala, la fracción molar de A en fase vapor es 0,9, justamente es más rica en el componente más volátil. Bien, ahora, estos procesos que acabamos de ver, este proceso se hace en un laboratorio. A escala industrial se realizan otros tipos de procesos, digamos, con otros equipos, ¿no? Entonces, es un sistema de destilación continua con platos, digamos, donde, digamos, el componente a destilar se coloca justamente en un alambique, justamente que recibe el calor. Y A justamente es más volátil que B. Entonces, lo que voy a lograr es que la composición de A vaya creciendo, que va ascendiendo en la columna de destilación. Justamente los vapores son ricos en el componente más volátil. Y justamente la mezcla líquida se va haciendo más rica en el componente menos volátil. Por eso retorna al alambique. Y por último, en la parte superior obtengo A destilado, justamente, y este es un proceso de destilación fraccionada y en forma continua. Fraccionada, ¿por qué? Porque justamente en cada una de las etapas va sucediendo lo siguiente. Esta es justamente una gráfica a presión constante donde tengo los ejes, las ordenadas, las temperaturas. Y vemos que tengo la temperatura de A de ebullición y que es menor que la temperatura de ebullición de B. Entonces A es más volátil justamente y es lo que, por eso vemos que sale por la parte superior de la columna de destilación. Entonces, en la fase líquida, yo parto de una determinada composición, comienzo a evaporar y en el primer plato, digamos, en este punto hierve, en el primer plato, digamos, la mezcla, digamos, tiene una composición más rica en el componente más volátil, o sea, en A. Entonces, la fracción molar, digamos, en la fase vapor, mayor que la fracción molar en la fase líquida, o sea, se va haciendo más rico en el componente más volátil. Pero ¿qué sucede? Condensa, pero vuelve a hervir, digamos, por el calor, digamos, que le está dando los vapores que van ascendiendo. Entonces vuelve a hervir y el condensado en el plato superior, digamos, tiene una composición mayor en el componente más volátil. Condensa, pero vuelve a hervir por los vapores que van ascendiendo. Entonces, se va haciendo un proceso de enriquecimiento en el componente más volátil. Esa es la utilidad que nos brinda una columna de destilación continua. Entonces, la fracción molar, digamos, crece hacia la derecha y vamos viendo cómo el componente, digamos, en fase de vapor se va enriqueciendo en el componente más volátil y es el que sale justamente por arriba, el destilado de A. Veamos otro equipo, justamente de uso industrial, con un calderín, justamente, donde se alimenta el componente a destilar, asciende en estado de vapor y retorna en estado líquido y permanente en ebullición y vuelve de nuevo a la columna. Tiene los distintos platos, digamos, para la evaporación y condensación, hasta que por la parte superior extraemos el vapor, se lo condensa con agua, digamos, de refrigeración, parte retorna a la columna y parte se obtiene como un destilado, ¿no? Y acá tenemos la alimentación justamente de la mezcla a destilar. Bien, entonces observemos, digamos, una mezcla inicial de fracción molar 0,2. Cuando hierve, el vapor asciende y luego condensa y posteriormente hierve líquido más rico en A. Así el vapor se hace cada vez más rico en el componente más volátil y justamente se cumple la regla de Konow-Waloff, ¿no? Entonces, el calderín justamente se coloca una mezcla de líquidos A y B, donde A es el más volátil,
A medida que la mezcla asciende, se hace rica en A, por eso la fracción molar de A, cuando condensó, crece, y como es más volátil, la temperatura disminuye, tiene menor temperatura de ebullición. Al final de la destilación fraccionada se extrae en la parte superior el componente A puro y por la parte inferior el componente B puro. Bueno, y hay una gráfica acá. Volvemos a ver de nuevo la misma gráfica que habíamos visto antes, donde cómo se va enriqueciendo la mezcla a vapor, digamos, en el componente más volátil. Se condensa y vuelve a hervir, ¿no? Y a medida que vamos viendo que hierve, su temperatura de ebullición también viene bajando, entonces se viene haciendo cada vez más volátil, ¿no? Esto es, digamos, un gráfico para la mezcla de benceno-tolueno, que son hidrocarburos, y donde vemos que el benceno tiene una temperatura de ebullición menor que la del tolueno. Y justamente por destilación fraccionada, yo voy a obtener benceno puro. Bien, veamos el enunciado de la ley de Henry. La ley de Henry trata sobre la solubilidad de los gases en líquidos. Entonces, hay un proceso natural que es la disolución del oxígeno en agua. Todos en algún momento hemos visto una pecera. Justamente vemos los peces dentro de la pecera y nos preguntamos cómo respiran. Tiene un sistema de respiración distinto al que tenemos nosotros, y ellos respiran el oxígeno que está disuelto en el agua. Entonces, estamos acostumbrados a ver que tienen un sistema donde burbujea aire dentro de la pecera. La idea es justamente, a la presión ambiente, tratar de que se disuelva la mayor cantidad de oxígeno que está presente en el aire en el agua, porque los peces y las plantas y también los microorganismos viven en el agua gracias al oxígeno que está disuelto. Justamente la ausencia de ese oxígeno disuelto es lo que termina con la vida aeróbica en los cursos de agua en los ríos, ¿no? Y eso es lo que vulgarmente a veces le llamamos contaminación. El otro ejemplo que estamos viendo es el anhídrido carbónico en agua. Y este es justamente el proceso que se hace de introducir anhídrido carbónico en las bebidas que tenemos, a veces como la soda, la gaseosa, todas las gaseosas, las cervezas, algunos vinos espumantes, ¿no? Que se le coloca justamente anhídrido carbónico. A veces proviene del mismo proceso de fermentación y otras veces el hombre se lo incorpora a propósito, ¿no? Que ayuda a la conservación, que otorga presión y eso me garantiza, digamos, que mientras haya presión no han ingresado microorganismos, porque si, digamos, hay fuga, se escapa todo el anhídrido carbónico, entonces no es bueno ingerir bebidas que no tengan anhídrido carbónico, o sea, que no tengan presión, ¿no? Entonces, ¿cómo se disuelven los gases en el agua? ¿De qué depende? Justamente eso está establecido por la ley de Henry, ¿no? La concentración de un gas disuelto en un líquido a una determinada temperatura es directamente proporcional a la presión parcial que se ejerce el gas sobre el líquido que se disuelve. Esa presión parcial justamente es la que, digamos, escuchamos cuando escapa al momento de abrir una botella de bebida gaseosa, ¿no? Entonces, la expresión justamente la solubilidad de un gas en un líquido es directamente proporcional a la presión que se ejerce, digamos, ejerce el gas en la solución. Entonces, veamos acá, hay un esquema justamente que nos va a permitir, un esquema dinámico que nos va a permitir comprender de qué estamos hablando, ¿no? La concentración aumenta al aumentar la presión, entonces vemos cómo la solución, digamos, las partículas que se disuelven están en un color rojo, ¿no? Y la solución inicialmente la vemos de color celeste. A medida que más se disuelven, las esferitas de color rojo, que son las moléculas,
vemos cómo va cambiando el color. Eso es como para que nos demos cuenta de que justamente a medida que aumenta la presión, la solubilidad de las partículas rojas crece, que son las partículas del gas. Entonces la ley de Henry dice que la concentración es igual, digamos, a una constante de proporcionalidad que es la constante de Henry por la presión justamente que se ejerce, ¿no? En este caso es la presión de vapor del componente A. Entonces, C sub A es la concentración del gas, es concentración molar de A en solución, sub A es la presión de vapor del gas A en la atmósfera, y K sub H es la constante de Henry, y el valor de esta constante depende de la naturaleza del gas a disolver y del líquido en el cual se disuelve. Estas constantes, digamos, están tabuladas, ¿no? Bien. Las soluciones reales, ya habíamos visto la diferencia que había entre una solución real y una solución ideal. En el caso particular de soluciones reales, no tienen un comportamiento ideal y presentan desviaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque hay interacción entre las moléculas de soluto y de solvente, provocan absorción o desprendimiento de calor y hay variaciones del volumen. Hemos visto que una de las condiciones para que una solución sea ideal es que los volúmenes sean aditivos, o sea, el volumen de la mezcla es igual al volumen, la suma de los volúmenes de cada uno de los componentes. Entonces, y a su vez presentan desvíos a las leyes de Dalton, de Raoult y de Henry. Esa era otra de las condiciones que debían cumplir una solución ideal. Debía cumplir con las leyes de Dalton, de Raoult y de Henry. Caso particular, las soluciones reales presentan desvíos. No tienen un comportamiento ideal, hay interacción entre las moléculas de soluto y de solvente que provocan absorción o desprendimiento de calor y hay variaciones de volumen. Presentan desvíos a las leyes, ¿no? Vamos a ver, digamos, algunos desvíos. A las tres leyes, de Dalton, de Raoult y de Henry. Entonces, veamos el caso de soluciones reales, desviaciones positivas a la presión de vapor de soluciones reales. Veamos. Estos generalmente son preguntas de examen, ¿no? Cuando hay un desvío positivo y cuando hay un desvío negativo, ¿no? Entonces vemos la presión, en el caso de una solución ideal, como vimos, era la suma de las presiones parciales y era una línea recta. Pero en el caso de las soluciones reales, vemos que hay un desvío importante respecto a una solución ideal. Y de hecho, vimos también que la ley de Raoult nos daba una recta, digamos, y en este caso vemos curvas para ambos componentes de la mezcla. Entonces, las interacciones intermoleculares de la solución son más débiles que en los líquidos puros. Es importante. Este tipo de desviaciones positivas se da justamente cuando las interacciones intermoleculares en la solución son más débiles que en el caso de los líquidos puros, lo que implica que las moléculas pueden pasar a la fase gaseosa con mayor facilidad. La fuerza de reacción entre moléculas de A, digamos, de A del mismo componente y B del mismo componente son mayores que la existente entre A y B cuando se formó la solución. Entonces, las moléculas de los componentes tienen mayor energía en la solución que en el estado puro. Las mezclas son endotérmicas. Eso lo habíamos visto un poco antes ya. En el caso ideales, la presión de I del componente I es mayor que la presión de I justamente en el caso ideal. El sistema presenta una desviación positiva a la ley de Raoult. Veamos ahora en caso de desviaciones negativas. Vemos también que en el caso de desviaciones positivas, digamos, donde la unión entre las moléculas de soluto y solvente eran de menor fuerza, digamos, que la que había entre moléculas de soluto, cada una de las moléculas de soluto con soluto, de solvente con solvente. En este caso, digamos, tenemos desviaciones negativas. Entonces, vemos que las interacciones intermoleculares en la solución son más fuertes que en los líquidos puros. En el caso de soluciones que presentan enlaces puente hidrógeno.
Las fuerzas de atracción entre A y B son mayores que entre, justamente en los componentes puros, A con A y B con B. Las moléculas de los componentes tienen mayor energía en la solución que en estado puro, que son exotérmicas. En este caso, digamos, la presión de I, digamos, vemos que están por debajo de lo que sería una línea recta, es menor que la presión, digamos, que tendría en el caso de una solución ideal, ¿no? El sistema presenta una desviación negativa a la ley de Raoult. La presión es menor de lo que preveía la ley de Raoult. Entonces, vamos a ver desviación de la presión de vapor cuando se produce un máximo o un mínimo de la curva de presión versus la fracción molar. También se produce en la curva de la presión versus la fracción molar en la fase vapor, ¿no? Veamos otro de los desvíos, la presencia de azeótropos. Vemos, en el caso de los azeótropos, son soluciones que tienen una temperatura de ebullición definida. Vemos justamente cómo, digamos, se comporta como un líquido puro. Eso no sucede con el caso, por ejemplo, del alcohol que tenemos en el hogar, que tiene una composición de 96 grados Gay-Lussac, o sea, por ciento volumen, y es imposible separarlo, porque justamente se comporta como un líquido puro, ¿no? Entonces, tiene igual composición la fase líquida y la fase vapor. La fracción molar de A en fase vapor es igual a la fracción molar de A en la fase líquida. Y justamente nos estamos haciendo referencia a este punto, ¿no? En este punto se está comportando como un líquido puro. Y de hecho, cuando destilamos, vamos a obtener una mezcla que tiene esta composición como si fuese una sustancia pura, ¿no? Entonces se comporta como una sustancia pura, la temperatura de ebullición y composición conocida para cada mezcla binaria. En el caso del alcohol, como yo le decía, tiene una composición de 96 grados Gay-Lussac. Y la variancia, en este punto, justamente está haciendo a la variancia de este punto. Componentes 2 menos número de fases 2 más 2. Pero como la presión y la composición están definidas, la variancia es 0. La presión es esta, ¿no? Perdón, la temperatura es esta. La presión, la composición están definidas. En el caso del alcohol ya sabemos que es 96 grados a una temperatura de 78 grados centígrados y a la presión de una atmósfera. Bien, veamos otro alcohol, propanol agua, que presenta un azeótopo a 75 grados Gay-Lussac. A presión constante, justamente la temperatura de ebullición del agua es 100 grados y el propanol, digamos, presenta un azeótopo a esta composición, ¿no? La curva de temperatura de ebullición muestra un mínimo, o sea, máxima de presión de vapor. La composición de la fase líquida y vapor son idénticas. Se denominan puntos azeotrópicos. Cuando las soluciones forman azeótopos, no es posible separar sus componentes mediante destilación fraccionada. Eso es importante que recuerden. No se pueden separar. Por eso, digamos, en el caso de la destilación de alcohol, para obtener alcohol anhidro, se usa, ya no se usa destilación, se usa otro procedimiento industrial. Bien, veamos también, digamos, el caso donde vemos en el caso de la izquierda presenta un pico máximo de presión de vapor, el azeótropo, y este punto se corresponde con un mínima temperatura de ebullición. Entonces, o sea, observe, son los mismos son los gráficos para la misma mezcla, solo que una a temperatura constante y el otro a presión constante. Entonces, vemos que B, el componente B, tiene menor presión de vapor. O sea,
A es más volátil que B. Entonces, por eso A tiene menor temperatura de ebullición que B. Y vemos también que hay un pico, o sea, tiene una presión de vapor mayor que la presión de vapor del componente A puro, que es el más volátil. Y si tiene mayor presión de vapor implica que es más volátil, o sea, tiene menor temperatura de ebullición correspondiente a este punto N. Observen justamente cómo en el caso, digamos, a temperatura constante, tengo la fase líquida por arriba y la fase vapor por abajo. Sin embargo, a presión constante es al revés. Tengo vapor arriba y tengo líquido abajo. No se pueden obtener componentes puros por destilación fraccionada, porque justamente son azeótropos. Y bien, vamos con el caso, digamos, a diferencia del anterior, en este teníamos un pico máximo de presión de vapor, en este gráfico tenemos un pico mínimo de presión de vapor. O sea que ustedes observen, A tiene menor presión de vapor que B. Entonces en este gráfico, B es más volátil. Al ser más volátil, B tiene menor temperatura de ebullición que A. A su vez, vemos que en el punto M, la presión de vapor de la mezcla es menor que la presión de vapor del más volátil, que es de B. Entonces, al tener menor presión de vapor, tiene mayor temperatura de ebullición, que se corresponde con este punto, ¿no? Y también, digamos, la aclaración es que no es posible, al haber azeótopos, obtener los componentes puros por destilación fraccionada. Bien, y acá vamos a algunos problemas de aplicación que se vieron en el trabajo práctico número 7. Hay dos problemas, el 14 y el 15. Voy a resolverlo por separado. Vamos a ver el 14 primero. Justamente dice que a 50 grados centígrados la presión de vapor del benceno es de 271 milímetros de mercurio y la del tolueno es 92,6 milímetros de mercurio. Nos damos cuenta que el más volátil es el benceno porque tiene mayor presión de vapor a la misma temperatura. Me piden que calcule en condiciones de equilibrio líquido-vapor, en la pregunta A, la presión de vapor de una mezcla ideal que contiene en fase líquida 100 gramos de cada uno de los componentes. Y en el apartado B me pide la composición de la fracción molar en fase vapor. Observen que en el apartado A me está hablando de la composición de la fase líquida. Voy a tener que usar la ley de Raoult. Y en el apartado B, justamente, voy a tener que usar la ley de Dalton, pero igualada a la ley de Raoult para el mismo componente. Entonces veamos. Justamente me dice que a temperatura de 50 grados centígrados, la presión de vapor del benceno es 271 milímetros de mercurio y la del tolueno 92,6 milímetros de mercurio. Entonces, primero que nada, como tiene 100 gramos de cada uno de los componentes, voy a tener que calcular el número de moles de cada uno de los componentes presentes en la solución. Entonces, 100 gramos dividido el peso molecular del benceno, que es 78 gramos sobre mol, calculo el número de moles de benceno, 1,28 moles. Y a su vez, calculo el número de moles de tolueno, dividiendo los 100 gramos en el peso molecular del tolueno, que es 92 gramos sobre mol. Esto me da que es 1,09 moles. El número total de moles va a ser justamente el número de moles de benceno más el número de moles de tolueno. Entonces el número total de moles es 2,37 moles. Y conociendo el número total de moles, la fracción molar de benceno va a ser el número de moles de benceno, 1,28 mol, dividido en el número total de moles, que es 2,37 mol. Y eso me da 0,541. Y la fracción molar del tolueno va a ser el número de moles de tolueno, 1,09 mol, dividido en el número total de moles, que es 2,37 mol. Eso me da 0,459. Entonces, por la ley de Raoult, la presión total va a ser igual a la fracción molar del benceno por la presión de vapor del benceno puro, más la fracción molar del tolueno por la presión de vapor del tolueno puro. Y esto me va a dar 188,01 milímetros de mercurio.
Y eso, con eso hemos resuelto el apartado A. En el apartado B me pide la composición de inflación molar de la fase vapor. Entonces, como la presión de vapor del tolueno, o digamos, en este caso, la fracción molar, perdón, la presión parcial del benceno es la misma para la fase líquida que para la fase vapor, en el equilibrio. Entonces, de acuerdo a la presión de vapor de benceno, en base a la composición de la fase líquida, de acuerdo a la ley de Raoul, va a ser la fracción molar de benceno, la presión de vapor del benceno puro. Y de acuerdo a la fase vapor va a ser igual a la fracción molar de benceno en fase vapor por la presión total. La presión total ya la calculé, entonces yo puedo despejar de esta expresión la fracción molar de benceno en fase vapor, que es Y sub B. Ese valor me da 0,778 y restando 1 menos la fracción molar del benceno voy a obtener la fracción molar del tolueno. Y tengo la composición justamente de la fase vapor. Observen que la composición de el benceno en fase vapor es mayor que la fracción molar de benceno en fase líquida. Fase líquida era 0,541 y en fase vapor 0,778. O sea, la fase vapor es más rica en el componente más volátil y se cumple. La regla de Conovaló. Vamos con el problema número 15. El problema número 15 dice, a 80 grados centígrados la presión de vapor de la acetona es 1610 milímetros de mercurio y la del tolueno es 290 milímetros de mercurio. Calcular la composición de la fase líquida de una mezcla supuesta ideal de acetona-tolueno que hierve a 80 grados centígrados y a una atmósfera de presión. Y en el apartado B dice la composición de la fase vapor en el equilibrio. Bien, entonces, a una temperatura de 80 centígrados, tengo que la presión de vapor de la acetona pura es 1610 milímetros de mercurio, y la presión de vapor del tolueno puro es 290 milímetros de mercurio. Y la presión total es la presión ambiente, 760 milímetros de mercurio. Entonces, la presión total, yo, en función de la composición de la fase líquida, va a ser igual a la fracción molar de la acetona, pero la presión de vapor de la acetona puro, más la fracción molar de el tolueno, que le voy a poner como 1 menos la fracción molar de la acetona, por la presión de vapor del tolueno. Y esto es igual, justamente ya la presión total ya está fijada, y es la presión ambiente, 760 milímetros de mercurio. Yo conozco las presiones de vapor de cada uno de los componentes puros, y mi incógnita va a ser justamente la fracción molar de la acetona. Entonces voy a tener que despejarla de esta expresión, y despejándola de esta expresión, tengo que la fracción molar de la acetona va a ser igual a la presión total menos la presión de vapor del tolueno puro, todo esto dividido en la presión de vapor de la acetona pura menos la presión de vapor del tolueno puro. Reemplazando justamente por los valores de presión que son conocidos, saco que la presión de vapor de la fracción molar de la acetona, perdón, es 0,35 en la fase líquida, y la fracción molar del tolueno es 0,65. Y en fase vapor justamente se va a cumplir en el equilibrio que la presión de vapor de A, digamos, dada por la composición en fase líquida por la ley de Raoul, es igual a la presión de vapor de A dada por la expresión de Dalton en la fase vapor. Entonces, por eso puedo igualar estas ecuaciones y de aquí despejar la fracción molar de la acetona, que en fase vapor es 0,75 y la del tolueno es 0,25. Observe que justamente el componente que tiene, digamos, la mayor presión de vapor es la acetona. Entonces, la fracción molar de la fase vapor debe ser mayor que la fracción molar en fase líquida. La fracción molar en fase líquida de la acetona es 0,35 y en fase vapor es 0,75. Nuevamente observamos cómo se cumple la regla de Conovaló. Bien, con esto hemos terminado, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Cuándo se va a subir ese PDF, profe? Porque no está todavía en el aula.
¿Cómo? Que ese PDF no está todavía en el aula. Ah, el PDF no está subido al aula. No. Bien, bien, Ignacio. Yo ahora mismo me encargo de ese tema. ¿Ah? Ahora mismo me encargo de ese tema. Bien, profe, bien. Gracias. Bien. Bueno, chicos, nos estamos viendo el próximo lunes. Vamos a ver ya termodinámica y termoquímica en la próxima clase. ¿Mm? Nos Ok, estamos viendo, profe. ¿ah? Sí, Que gracias, anden muy profe. bien. Igualmente, profe. Gracias, Gracias a profe. Dios. No, profe, Chao, gracias. hasta luego. Hasta luego.